vamos a comenzar con los problemas dedicados a la transmisión o la transferencia térmica, ¿vale? El primero que vamos a hacer es simplemente hallar cuánta energía necesitamos para calentar algo o para enfriar algo. Hay que tener en cuenta que la energía, como energía que es, se mide en julio y que nos van a dar, en este tipo de problemas, nos van a dar la temperatura inicial, la temperatura final, es decir, hacia dónde queremos que vaya, ya sea calentarlo o enfriarlo, y el calor específico de aquella sustancia que estamos o calentando o enfriando. Recordad que el calor específico es, como su nombre indica, específico para el tema de cada uno de los elementos que componen la naturaleza o las sustancias que las componen. El agua tendrá uno, el hierro tendrá otro, etc. En este caso nos dice cuánta energía es necesaria para calentar 425 gramos de agua del grifo desde una temperatura de 15 grados a, 15 grados y medio a una temperatura de 40 grados. Y nos da el calor específico. El calor específico del agua es de 4.180 julios partido kilos por Kelvin. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es poner los datos. Tenemos que la temperatura, es decir, la masa de agua que tenemos son 425 gramos, que lo tenemos que pasar a kilos dividiendo entre 1000. Y entonces nos saldría 0,425 kilos de agua. La temperatura inicial es de 15,5 grados Celsius. Hay que pasarlos a Kelvin. Los Kelvin, para pasarlos a Kelvin, simplemente hay que sumarle 273 grados. Y esto nos daría 288,5 grados Kelvin. La temperatura final, en este caso, es de 40 grados, es decir, vamos a calentar esa sustancia, ese agua. Le sumamos los 273 y nos daría 313 Kelvin de temperatura final. Y nos dan el calor específico del agua, que son 4.180 julios partido kilogramos por Kelvin. Simplemente ahora ponemos nuestra fórmula. La fórmula de la transferencia térmica es Q es igual a la masa por el calor específico de la sustancia con la que estamos trabajando por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ponemos simplemente, ya cambiamos letras por números. Q es igual a 0,425 por 4.180 por 313, que es la temperatura final, menos la inicial. Este orden es fundamental, puesto que si estamos o se va a enfriar algo, la temperatura final será menor que la inicial. Entonces aquí nos saldrá negativo y Q nos tiene que salir negativo. Vale, ya lo único que hacemos es operar y nos saldría si nosotros multiplicamos, os he dicho siempre que hagáis primero un término y después hagáis el otro, para que sea mucho más fácil. Esto sería, por un lado, 1776,5 julios partido Kelvin por esto menos esto son 24,5 Kelvin. Y al restarlo nos saldría, al multiplicarlo nos saldría 43.524,25 julios. Por tanto, en este caso le tendríamos que dar suministrarle una energía de 43.524,25 julios. Diferente sería que ese objeto se estuviera enfriando. En este caso, pues lo que tendríamos que hacer es que la temperatura final, como he dicho, sería menor que la inicial
Por tanto, esto nos saldría negativo y entonces cuando enfriamos o cuando se enfría, Q es negativo porque está desprendiendo calor, ¿vale? Tenedlo en cuenta, y la temperatura final va a ser más pequeña que la temperatura inicial. Por eso Q saldría negativa. Otro problema que nos podemos encontrar dentro de la transmisión térmica es que nos pide el calor específico de cierta sustancia. En este caso nos van a dar la temperatura, o sea, la energía que le tenemos que administrar si le queremos aumentar la temperatura, o bien que entonces vendrá positiva, o bien tendrá que venir la energía, nos vendrá negativa si ese elemento está desprendiendo calor, es decir, se está enfriando. También nos van a dar tanto la temperatura inicial como la temperatura final. Acordaros que el orden de temperatura final menos temperatura inicial es inamovible. Si nos sale negativo, nos sale negativo. Eso significa que si nos sale negativo, que está desprendiendo calor. En este caso nos dicen, en un experimento se suministran 5.640 julios de energía en forma de calor. Por tanto, si estamos administrando, estamos calentando. Y eleva la temperatura del aluminio de 25 a 25 grados. Si la masa del bloque de aluminio es de 195 gramos, ¿cuál es el calor específico? Como siempre, empezamos poniendo nuestros datos. El Q vale 5.640 julios. Tenemos que el aumento de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial, es de 25 grados. Y tenemos que la masa de ese bloque de aluminio es de 195 gramos. Vamos a pasar todo aquello que nos chirría un poco, las medidas que no son del sistema internacional. Sistema internacional por un lado está el aumento de temperatura, que me viene en grados centígrados. Lo que voy a hacer es que para pasarlo a Kelvin, voy a sumar 273. Esto me daría 298 grados Kelvin. Por otro lado, la masa, para pasarlas a kilos, tengo que dividir entre 1000 y me saldría 0,195 kilogramos. Ya ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra fórmula. Q es igual a M. Bueno, el calor específico, que no lo sé, que es lo que me está pidiendo. Al calor específico menos temperatura final por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo el calor específico, que me sobra esto y me sobra esto, que ambos están multiplicando. Hay que tener en cuenta que esto de aquí funciona como un bloque, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es que como la masa y el aumento de temperatura están multiplicando, pasarían al otro lado dividiendo. Por tanto, EC es igual a Q partido de M por temperatura final menos temperatura inicial. Y lo único que tengo que hacer ya es cambiar mis datos. Ahora, calor específico es igual a 5.640 entre 0,195 por 298 grados Kelvin. Esto sería 5.640 entre 58,11. Y entonces aquí me saldría que el calor específico del aluminio es de 97,06 julios partido kilogramos por Kelvin. Ya tenemos aquí que nuestro calor específico es el que nos ha dado.
Tened en cuenta que el calor específico siempre es positivo. ¿Qué pasaría en el caso de que el cuerpo estuviera desprendiendo calor? Pues que esto sería negativo y que esto sería negativo y esto sería negativo. Por tanto, aquí quitaríamos los negativos y nos tendría que salir siempre positivo. Otro tipo de problema que nos encontramos dentro de la transferencia de energía, de calor, sería el que nos pide la temperatura final que alcanza un objeto cuando o bien calentamos o bien cuando este se está enfriando, es decir, está desprendiendo calor. En este caso nos piden la temperatura final, que como es una energía, o sea, le estamos suministrando energía, será mayor que la temperatura inicial. De hecho, no la dan. Si estuviera desprendiendo calor, la energía nos vendría en negativo, es decir, Q sería negativo y nos tendría que salir una temperatura final más pequeña que la temperatura inicial. Pero bueno, en este caso tenemos como siempre, y lo digo muchas veces y soy muy cansina, hay que poner los datos. Tenemos que Q es igual a 950 julios. Tenemos también que ese objeto tiene un calor específico de 480 julios partido kilogramos por Kelvin. Por otro lado, la temperatura inicial del objeto es de 26,5 grados centígrados, que vamos a pasar a Kelvin sumándole el 273, y esto me daría una temperatura de 299,5 Kelvin. Y por otro lado tenemos la masa, que es de 3.830 gramos, que para pasarlo a kilogramos dividimos entre 1000 y nos saldría 3,83 kilogramos. Y por último, nuestra temperatura final, que es lo que nos está pidiendo. Ponemos la fórmula. Bien. Como he dicho, esto es un término independiente, este es un término independiente y este es un término independiente. Primero, ¿qué nos sobra para dejar esto, las temperaturas, el aumento de temperatura, solo? Nos sobra la M, la masa, y nos sobra el calor específico, que como están multiplicando, pasarían al otro lado dividiendo. Por tanto, Q partido de M por CE por calor específico es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, lo que nos están pidiendo aquí es la temperatura final. Me sobra la temperatura inicial, que está restando, y por tanto pasaría al otro lado sumando. Por tanto, temperatura final es igual a Q partido de masa por calor específico más temperatura inicial. Ahora simplemente tengo que cambiar letras por números. Temperatura final es igual a 950 partido de 3,83 por el calor específico, que son 480, menos 299,5. Siempre que tenga un más o un menos, esto por un lado y esto por otro, y después hago la operación. Perdón, que esto es un más, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero el primer término, que sería 0,517 más 299,5. Y aquí pues tendríamos un resultado de 314,5
0,017 grados Kelvin. Que en este caso me pide que lo pase a Celsius. Pues simplemente voy a despreciar los decimales porque son muy pequeños y a 300 le voy a quitar 273 y esto me sale 27 grados centígrados. Esto sería el final del problema. Por último, nos encontraríamos aquel problema en el que nos pide la temperatura inicial que tenía un objeto antes de administrarle calor, si lo estamos calentando, o bien antes de que éste desprendiera calor, si éste se está enfriando. Como siempre, vamos a poner los datos. En este caso nos está pidiendo la temperatura inicial y al ver que Q es positivo, nos está indicando, ¿vale? Además, nos viene aquí, añadimos, nos está indicando que estamos administrando calor, por tanto estamos calentando ese objeto. Vamos a poner los datos. Y lo primero, Q es igual a 975 julios. El calor específico es de 435 julios partido kilos por Kelvin. La temperatura final es de 17 grados centígrados, que le sumo 273 y me saldría, para pasarlos a Kelvin, y me salía 280, perdón, me equivoco, 290 grados Kelvin. Y por último tengo la masa, que sería de 435 gramos, que para pasarlo a kilogramos divido entre 1000 y me saldría 0,435 kilos. Ahora y tenemos la temperatura inicial, que es lo que nos está pidiendo. Ponemos, como siempre, nuestra fórmula, que es calor, transmisión de calor igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. En este caso, como siempre, pues esto será un término, este será otro y este será otro. ¿Qué me sobra para dejar el bloque de la temperatura inicial solo? Pues me sobra la masa y me sobra el calor específico. Como ambos están multiplicando, pasarían al otro lado dividiendo. Q partido de masa por calor específico es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Para que la temperatura me salga positiva, lo que vamos a hacer es una cosa un poco rocambolesca, que es que vamos a pasar primero la temperatura inicial, la vamos a pasar al otro lado, que sería Q es igual, que como están restando, pasaría sumando y por tanto ya la pondríamos positivo. Q es igual a masa por calor específico más temperatura inicial, que es igual a temperatura final. Pero realmente lo que me está pidiendo no es la temperatura final, sino la temperatura inicial. ¿Qué me sobra? Me sobra todo este bloque que estaría sumando, que pasaría al otro lado restando, ¿vale? Entonces, temperatura inicial es igual a la temperatura final menos Q por M por CE. Y ya, simplemente tengo que cambiar letras por números. Por tanto, temperatura inicial es igual a la temperatura final, que son 290 grados Kelvin, menos 975 partido de 0,435 por 435, y esto me saldría que es igual a 290 menos
5,15 y por tanto me saldría 284,85 grados Kelvin. Aquí no voy a despreciar los decimales porque son unos decimales bastante altos. Como me dice que lo tengo que pasar a grados Celsius, los 284,85 le resto 273 y me saldría 11,85 grados centígrados. Es decir, pasa de 11,85 grados centígrados a 17 grados centígrados porque la estamos calentando.